La Iglesia Cristiana Amor, Fe y Esperanza presenta a continuación la enseñanza de la poderosa Palabra de Dios. Gracias damos por la vida. Jesús dijo: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Escuchemos entonces la exposición del mensaje bíblico en la voz del pastor Iván Reyes. Gloria a Dios. Amén. Levante su Biblia, por favor, y diga conmigo: todo lo que Dios ha escrito en la Biblia es importante. Por lo tanto, fundamentaré mis pensamientos, mis palabras y mis acciones en lo que ella dice, y me irá bien, ya que la palabra de Dios no puede fallar. Todo lo que Dios ha dicho, Él lo hará. Amén. Solo 12 segundos más en pie. Primera Tesalonicenses 5:17. Primera Tesalonicenses 5:17. Dice: orad sin cesar. Amén. Pueden sentarse, se acabaron los 12 segundos. Dios les continúe bendiciendo, hermanos. Bueno. Santo. Yo sabía que iba a ser un problema bueno cuando redujera 2 servicios por los inconvenientes que estamos teniendo de la luz, como les dije, ¿no? Porque hay un montón de gente parada, principalmente caballeros, pero todavía veo hermanas de pie y aquí veo muchos hombres sentados. ¿Qué pasó con la caballerosidad? Preguntó alguien. Ya se levantó uno, que venga una hermana, por favor. Ya se levantó otro, se levantó otro. No, chicos, si esto es una iglesia frondosa de caballeros. Claro, papi, yo sé lo que pastoreo. Santo. Me gozo el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado también. Y el domingo también me sigo gozando. Ahora, si no quedan hermanas de pie, pueden sentarse los caballeros. No, pero si hay hermanas, habían muchas. Oye, dirían las hermanas: gloria a Dios que pasó el pastor. Papi, me tenían aquí. Hermanita, ¿qué haces de pie? Hija, sentate, por favor. No me dejen a ninguna hermana de pie. Bueno, las diaconisas, porque estas son unas guerreras. Claro, si estuviera hablando de otra gente, darían ok, pero si está... Todo, claro, así. Claro que sí. Y qué bueno, ¿verdad? Que este es un problema bueno. Yo les dije que viniéramos con la disposición a que de pronto algunos quedábamos de pie. Ustedes me toleran eso, ¿verdad? No es mi culpa, es culpa de Corpo Elec y del Guri. Pero y que faltan 3 metros, hermanos, para que se llene y entonces se acaban los racionamientos. Gloria a Dios. Bueno, amén. Que así sea en el nombre de Jesús. Dios me los continúe bendiciendo. Está calurosa la cosa, ¿verdad? Si hay calor. Yo tengo un calorón, ando sudando, pero era que andaba sudando ahí con la guitarra, con la cosa no metido aquí. Es que hay un gozo de verdad que yo lo que me quiero poner como Hulk. ¡Ah! Romperme las franelas. Pero no me voy a poner a romperme franelas aquí. Sabes que cuando hay gozo, ¿no? Cuando hay gozo, hay muchas expresiones, ¿no? Con las que uno las manifiesta, mi hermano. Yo por lo menos me imagino cuando vos estás en tu casa viendo un jueguito del Barça. ¡Ah! Levantas esas manos. ¡Aleluya! Gloria a Dios. No, hoy nos contentamos que ustedes están aquí, que el Señor está aquí. Oigan, no podemos negar que el Señor está acá. Por unos cuantos minutos nos vamos a olvidar de que la luz se va. Vamos a olvidarnos el precio de la harina. Pónganme el celular en vibración o en silencio, por favor. A menos, ¿sabe que ya no voy a multar más con un chocolate? No, voy a multar con una harina pan. Entonces al que le repica ahorita el teléfono, le voy a multar con una harina pan. ¡Ey! Hay una harina colombiana, Mananelli, te han traído una harina colombiana muy buena.
buena y rinde, papi, rinde bastante. Entonces, bueno, hermanos, vean, vamos a aprovechar el tiempo, vamos a entrar en la palabra. Dice la Biblia, orad sin cesar. Fíjense que cada vez que nosotros comenzamos a estudiar la palabra, hacemos esta declaración mediante la cual decimos que todo lo que Dios ha escrito es importante. Cuando la Biblia dice que debemos orar sin cesar, nos está hablando de algo que es importante y beneficioso para nosotros. Hay algo que nosotros necesitamos entender en relación a la voluntad de Dios. Cada vez que Dios te manda a hacer algo, aunque de pronto tú lo veas del lado de aquí hacia allá, es decir, esto le agrada a Dios, realmente la voluntad de Dios lo que pretende es hacerte un bien a ti. Entonces, cuando por ejemplo la Biblia te dice que no mintamos, ¿no? Eso, más allá de que sea algo que a Dios agrada, realmente lo que Dios nos está diciendo es, a ti te hace bien es decir la verdad, no decir mentira. ¿Estás entendiendo? Cuando la Biblia entonces ahora dice, orad sin cesar, nos está hablando de algo que nos hace bien a nosotros. Entonces, dígale a la persona que tiene a su lado, a mí me hace bien orar. Para no complicarnos, ¿verdad?, sobre lo que es la oración, orar es conversar con Dios. Ahora, dice que debemos orar sin cesar, o sea, sin detenernos, de manera incesante. Hay que persistir, hay que tener fervor, hay que tener dedicación, hay que tener interés en orar. No orar de vez en cuando, sino hacerlo continuamente. Cuando yo comprendo que orar es conversar con Dios, de una vez ya mi alma se dispone a buscar a Dios, porque sabe que hablar con Dios u orar no es esa búsqueda de palabras que a ver cómo le entro a Dios. No, sino que tú conversas con Él como conversarías con un amigo, porque Dios es tu Padre. Dios es tu Padre. Entonces, tu papá te conoce. Eso será con los vecinos que tú puedes ponerte a decir cosas, pero tu papá te conoce. Usted no le ha pasado que usted viene a hablar con su papá o con su mamá, pero en este caso estamos hablando de papá porque Dios es nuestro papá. Entonces usted viene y le busca ciertas palabras para metérsela al hombre, y tu papá viene y te dice, ya yo sé por dónde venís vos, anda al punto. Entonces diga al que tiene a su lado, mi Padre Celestial me conoce. Entonces no hay que rebuscar el asunto, porque lo que Dios te puede decir, ya yo sé para qué venir, anda al punto. ¿Me estás entendiendo? Ahora, dice allí, y entendamos que en este caso también orar se está refiriendo a pedir, porque normalmente es con lo que más asociamos la oración, con la petición. Dice, debemos orar insistentemente, debemos orar persistentemente, no debemos cesar, no debemos detenernos en la oración. Pero ahora, hablando de la oración y profundizando un poquito más, sobre todo en la importancia de hacerlo continuamente, dice la Biblia en Santiago, capítulo 5, verso 16 al 18. Miren qué porción de la palabra, yo sé que les va a ministrar muchísimo. Santiago capítulo 5, verso 16 al 18. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Muy bien. Aquí hay varias cosas que yo necesito que ustedes noten, observen y sepan cómo aplicar. Cuando llegamos al final del verso 16, el apóstol Santiago dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Ahora, primero, recuerdan que hace como 3 semanas, un mes, les hablé que los que hemos creído en Cristo estamos justificados. ¿Lo recuerdan? Que Dios nos hizo justos, o sea, nos declaró como hombres y mujeres que no tenemos ninguna cuenta pendiente con el Señor. Cristo lo pagó todo por nosotros. Tú y yo somos justos. Diga al que tiene a su lado, pero mírele a los ojos. No se ponga a mirar al piso, la hebilla, la correa. Mírele a los ojos. Dígale, yo soy un justo.
Ahora, la oración eficaz del justo puede mucho. Tu oración eficaz, pero usted me preguntará, pastor, ¿pero qué es una oración eficaz? Ah, muy bien. La palabra eficaz viene de un término griego que traducido significa fervorosa, incesante, continua. O sea, la oración incesante del justo, la oración constante del justo, la oración continua del justo puede mucho. Tu oración continua, para que me entiendas mejor, tu oración constante puede mucho. O sea, tu oración tiene garantía de que se puede escuchar. Ahora, hay un problema con la oración. Y es que los creyentes, la gran mayoría, piensa que hay individuos a quienes Dios oye más que a otros. Piensan, por ejemplo, que Dios oye más al pastor, o Dios oye más al diácono, a la diaconisa fulana, o que Dios oye más al profeta. No. Aquí no me está hablando de que la oración eficaz del profeta o la oración eficaz del pastor. Me habla de la oración eficaz del justo. Tu oración eficaz, o sea, tu oración continua, tu oración fervorosa, produce mucho. Pero entonces el apóstol no se queda allí, guiado por el Espíritu Santo, pone un ejemplo. Y entonces dice, Elías, ¿saben ustedes quién fue Elías? Elías fue un gran profeta del Antiguo Testamento. Para referirles una de las cosas que él hizo, en una oportunidad se congregaron para probar cuál era el verdadero Dios que existía, ¿no? Y cuando le tocó el turno a Elías, dice la Biblia que el lugar donde estaba lo embadurnó, lo llenó de agua. Y luego clamó a Dios y le dijo, si tú eres el Dios todopoderoso, el que es verdad, que descienda fuego. Y descendió fuego y consumió todo. Era un profeta poderosísimo. Ahora, dice que Elías era un hombre semejante a nosotros. Cualquiera que vaya al Antiguo Testamento y lea los hechos de Elías, pensaría, no, esto era un gran hombre de Dios. ¿Puedo hacer una pausa? ¿Pudiera alguien, por favor, darle un asiento a mi mamá? Mamá, venga por aquí. Ya conseguimos uno aquí. ¿Dónde está mamá? Allá viene. Estoy viendo a mi mamá y estoy recordando la propaganda. ¿No has visto esa propaganda? ¿Estás viendo a la vieja esa? Esa vieja es mi mamá. Esa muñeca es mi mamá. No le puedo decir vieja, no le gusta. Se pone brava. Usted sabe que a los padres uno de cariño les dice mis viejos. Entonces Elías, que había hecho cosas extraordinarias, gracias por quien se dio el puesto, quien había hecho cosas extraordinarias, dice el apóstol, ¿no?, que él no era que él no era diferente a nosotros, por el contrario, era semejante, tenía las mismas pasiones, tenía los mismos pensamientos, pasaba las mismas cosas que nosotros, no era alguien tan perfecto, que era distante, que estaba lejos de nosotros, no, era igual a nosotros. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Que él oró fervientemente, o sea, oró sin cesar. ¿Y qué sucedió? El cielo se cerró durante 3 años y medio y no llovió. Pero luego volvió a orar incesantemente y volvió a llover y la tierra produjo su fruto. Me gusta, me sorprende, me llena que la Biblia haya colocado justo esto de que la tierra dio su fruto, porque como está hablando de la producción o la efectividad, miren para acá, no se distraigan. Si usted ve que están llamando a otra persona ahí que le están pidiendo el asiento, no es con usted. Mire para acá. ¿Está bien? ¿Está bien? Ajá. Entonces, está diciendo, cuando tú oras, hay un resultado, hay un fruto, hay una respuesta. Entonces, dígale a la persona que tiene a su lado, mi oración produce mucho. Pero veamos cómo fue que sucedió. En Primero de Reyes, eso está en el Antiguo Testamento. Primero de Reyes está después de Segundo de Samuel. Primero de Reyes, capítulo 17, verso 1.
dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Bien, según lo que está diciendo aquí, parece ser como, o pareciera hasta ese momento, como que Elías llegó y dijo simplemente al rey: mira, no va a llover hasta que yo lo diga. Pero él da una frase importante. Él dice: vive Jehová, delante de cuya presencia estoy. Es una forma de decir: lo que vengo a decir, lo vengo a decir porque Dios me lo dijo y yo he orado por esto. Pero luego Santiago es quien nos dice que en efecto Elías oró incesantemente. Pero más adelante, en el capítulo 18, verso 1, dice lo siguiente: pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Habían pasado ya 3 años, pero según acabo de leer en Santiago, Santiago me está diciendo en el capítulo 5, verso 17, dice que no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Qué fue lo que pasó? Préstenme atención. Elías ora incesantemente para que no llueva, porque Dios le dice: no va a llover. Esto me lleva a mí a una conclusión, y es que cuando Dios me indica lo que va a hacer, yo debo orar para que suceda. Dios le dijo a Elías: no va a llover. ¿Qué hizo Elías? Se puso a orar incesantemente, continuamente, hasta que no llovió. Pero en el tercer año, no a los 3 años y medio, a los 3 años, Dios le dice: preséntate ante el rey y dile que viene lluvia. Desde que Dios le dio esa palabra, según Santiago, transcurrieron 6 meses. ¿Y qué hizo Elías? Se puso a orar. Todo ese tiempo él estuvo incesantemente orando. Nosotros hemos estado orando incesantemente por nuestro país, por nuestras necesidades, por las adversidades que afrontamos, etc. Pero, escúchame, como te lo he enseñado en oportunidades anteriores, la fe no es garantía de resultados inmediatos. La fe solo garantiza el resultado. ¿Que puede ocurrir inmediatamente? Claro. ¿Que puede ocurrir dentro de un mes? Claro. ¿Que puede ocurrir dentro de 6 meses? Claro. Pero tu bendición de que viene, viene. Entonces, con gozo, mira a la persona que tiene a tu lado y dile: mi bendición viene. Hey, eso no nos lo va a quitar nadie. No nos lo va a quitar nadie. Pero luego, en el mismo capítulo 18, estoy en Primero de Reyes, desde el verso 41 al verso 45 dice: entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Mire esto, él está diciendo que se oye una lluvia, pero no había lluvia. Dice: Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el cielo. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Mire qué echado para adelante es este Elías. Qué confianza en Dios, qué seguridad en Dios. Dice al rey, le dice: mira, se oye el sonido de una fuerte lluvia. El rey diría: este hombre está loco, ni nubes hay en el cielo. Y entonces Elías se pone a orar y le dice a su criado: ve a ver allá hacia el mar. Y el criado le dice: no se ve nada. Pero aquí viene lo de lo incesante. Y entonces dice: y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y vientos, y hubo una gran lluvia. Ahora, ¿qué te estoy diciendo? ¿O qué está diciendo la palabra? Elías se puso a orar, pero se puso a orar porque Dios le habló. Dios le dijo: viene lluvia. ¿Qué hizo él? No se veían nubes, no había pronóstico del tiempo, no había fenómeno del niño, no había nada.
¿Y qué hizo él? Él dijo, yo sé que Dios lo va a hacer porque Dios es fiel. Y empezó a orar, y empezó a orar, y empezó a orar. Pero él, como dice la escritura, diga el débil, fuerte soy, sin que hubiese lluvia, sin que hubiese nada, le dice al rey, hey, ponte pilas y arréglate porque va a caer un palo de agua. Y él se puso a orar y le dice a su criado, a su ayudante, le dice, ve a ver si se ven nubes. Y le dice, no, no se ve nada. Bueno, hazlo 7 veces. Y el hombre orando, el hombre iba y nada, y el hombre iba y nada, y el hombre iba y nada. En la 7ª vez viene y le dice, allá a lo lejos se ve una nube del tamaño de la palma. Mire para acá, la palma de la mano de un hombre. Una nube chiquitica. Dijo Elías, ya no tengo que orar más, ya viene la bendición. Y empezó a correr y pasó por un lado al rey y le dijo, papi, ponete las pilas porque te va a caer el aguacero encima. De pronto, dice la Biblia, se oscurecieron los cielos. Y es que justamente una de las cosas, yo esto lo enseñé hace un par de años, pero lo voy a tener que refrescar. La bendición viene de repente. La bendición viene de repente. Así como el quebrantamiento viene de repente, la bendición viene de repente. Pero hay que creerle a Dios, hay que confiar en Él y hay que orar incesantemente. Aunque uno se asome y no vea nada, aunque uno prenda la televisión y sean malas noticias, aunque uno vea el periódico y sean malas noticias, aunque uno vaya al médico y sean malas noticias, aunque uno habló con su esposo o con su esposa y le dio malas noticias, hay que creer lo que ha dicho Dios. Y Dios nos ha dicho, decida al justo que le irá bien. Dígale al que tiene a su lado, me irá bien. Gloria a Dios. Pero ahora vea esto. Años después, cientos de años después, Jesucristo está sobre la tierra y dice esto en Lucas capítulo 18, verso 1 al 8. Lucas 18, verso 1 al 8. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Primero hago una pausa. Fíjate que dice la necesidad de orar siempre y no desmayar. Para que me entiendan, míreme por favor. No habla de la necesidad de orar. Si usted hace eso, está robándose todo el contexto. Porque dice la necesidad de orar siempre y no desmayar. Son dos cosas que son necesarias. Es necesario que ore siempre y que no desmaye. Usted me dirá, ¿qué es desmayarse? En el castellano más actual significa no desanimarse. Usted oró, pidió un aumento, habló con el jefe y le dijo que no. Siga orando, no se desanime. No diga, ay no, ya lo he intentado muchas veces. Ay, pero es que he hecho de todo. No se desanime. Hay necesidad de no desanimarse. Y esto es tremendo porque me está diciendo que en mí, o sea, en ti, en mí, en nosotros, está el poder de no desanimarnos. O sea, nosotros podemos escoger ver las cosas desde otro punto de vista. Cuando la adversidad viene, cuando el problema viene. Ahora nos preparamos con gozo. Ayer vinimos a ensayar, hermanos, y no pudimos ensayar. Quizás esto sea poca cosa comparado con su problema. Pero sabe, como pastor yo quiero que las cosas salgan bien en los servicios, que todo esté lindo para el Señor y que sea útil para usted también. No pudimos ensayar ayer, llegamos hoy, gracias a Dios, el Señor nos bendijo con la luz desde temprano y fuimos a probar mi instrumento, mi guitarra se echó a perder y le dábamos, cambié pilas, hice todo lo posible. En otro tiempo yo hubiera dicho esta guitarra del cipote, Dios mío, me hubiera vuelto un dragón. Pero en este tiempo, como Dios te procesa, entonces yo dije, no chicos, si aquí hay una oportunidad de oro, algo grande va a hacer el Señor. Claro, algo grande. Entonces yo dije, no me voy a molestar, ni voy a molestar a los demás. Y si hay que empezar más tarde, bueno, ¿y cuál es el problema pues? ¿Quién se va a morir si no empezamos a la hora? No se va a morir nadie. Y si se van un poquito más tarde, aquí nadie se va a morir. ¿Me están entendiendo? Amén. Entonces, un poquito de flexibilidad. Hay que ver las cosas con una buena actitud. Me dijeron que no. ¿Sabe qué tengo que hacer? Orar incesantemente. Jesús me dice, hay necesidad de orar siempre y no desmayar. Pero luego dice, en el verso 2,
diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. O sea, el tipo era un déspota. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. La viejita ni abogado tenía. Y venía al juez. Ahora, según yo sé, o hasta donde yo sé, la defensa de un individuo, de sus derechos o sus necesidades o por la justicia, si él no tiene una representación legal privada, o sea, no puede proveérsela por sus medios, el Estado debe proveérsela. ¿Estoy en lo cierto, doctor Darío? Esta mujer no tenía ni representación del Estado. Su único poder, la única influencia que tenía esta mujer era la persistencia. Y dice, mire lo que dice. Venía esta viuda y le decía, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Mira, él no iba a perder el cargo. Él no iba a perder plata. No se le iba a filtrar la casa. No le iban a cortar el agua. No le iban a hacer nada. Pero él dijo, la viejita ya me molesta, de tanto que viene me molesta. Entonces, para que yo no pierda la paciencia, le voy a atender a la viejita y le voy a hacer lo que ella me está diciendo. Y mire lo que dice Jesús. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Ahora vea la conclusión. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Ahora, fíjate bien, aquí hay dos cosas tremendas. La primera es que, a diferencia del juez injusto, que no tenía intenciones de hacer justicia, Dios tiene intención de hacerte justicia y de responderte. Y lo segundo es que dice que Dios no tarda en responder. Entonces aquí surge una pregunta que a lo mejor hasta el momento usted no se la ha hecho, o quizás se la hizo al principio. ¿Por qué yo debo orar incesantemente? Porque a veces cuando Dios nos da una bendición, uno viene y dice, yo oré mucho por eso. Entonces cuando uno dice eso, da la impresión de que la razón por la que recibí fue porque oré mucho. Entonces quiere decir que a Dios hay que convencerlo de que nos dé algo, y uno lo convence cuando uno está con el tiquiti-taquiti. No es así. ¿Qué significa orar sin cesar? ¿Por qué hay que orar con fervor, con insistencia? ¿Por qué siempre hay que pedir? ¿Para convencer a Dios? No. Recuerda, cuando tú oras te haces un bien a ti mismo, tú no le haces un bien a Dios. Dile al que tienes a tu lado, cuando yo oro me hago un bien. Ahora, fíjate bien. Cuando tú oras por algo en particular, incesantemente, lo que está pasando realmente es lo siguiente. Primero, tú estás diciendo, yo me niego a vivir en esta situación en la que estoy. Yo quiero un cambio. Segundo, tú estás diciendo, yo sé que esto puede cambiar y Dios tiene el poder para cambiarlo. Tercero, tú estás diciendo, yo sé que Dios va a cambiar esto en algún momento. No ha llegado su tiempo, pero Dios lo va a cambiar. Cuando tú oras incesantemente, tú no estás convenciendo a Dios, te estás convenciendo a ti mismo. Te estás diciendo a ti mismo, yo no voy a terminar haciendo como me están diciendo, así como estoy viviendo, así como me está yendo. No voy a terminar así. Hay una solución. Dios tiene esa solución y Él me ha dicho que me la va a dar y yo sigo esperando en eso. Cuando tú oras, tú estás diciéndole no a la situación, sí a Dios. Entonces no se trata de convencer a Dios, es convencerte a ti mismo. Una de las evidencias de que ya uno perdió el interés o se desanimó por algo es porque ya no ora con frecuencia por eso. Claro, si ya lo recibiste, no tienes por qué orar por ello. Pero si no lo has recibido, tienes que seguir orando por eso. Hermanos, tenemos que seguir orando por Venezuela. Amén. Tenemos que seguir orando por nuestros matrimonios. Amén. Tenemos que seguir orando por nuestras familias. Amén. Tenemos que seguir orando por nuestra salud. Amén. Tenemos que seguir orando por nuestra provisión. Amén.
Tenemos que seguir orando por todas nuestras necesidades. Incesantemente. Por eso, como dice allí en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Amados hermanos, un gran consejo que les doy hoy, y por cierto, una herramienta fácil de usar. Imagínense que ustedes vinieran hoy buscando una respuesta de cómo hacer algo. Usted me dijera, pastor, ¿cómo se dice en inglés? Me gustaría hacer eso. Yo le digo, muy bien, usted puede decir, I would like to do that. O pudiera decir, I like to do that. Y usted va a quedar así, me va a decir, perdón. Es complicado, y le digo, es complicado. I'd like to do that. Yo le estoy hablando de algo sencillo. ¿Quieres un cambio en tu vida? ¿Quieres un cambio en tu Venezuela? ¿Quieres un cambio en tu familia? ¿Quieres un cambio en tu finanza? ¿Quieres un cambio en tu salud? ¿Quieres un cambio en tu entorno? ¿Quieres un cambio en tu vida? Ora incesantemente. Como lo hizo Elías. No tienes que ser una cosa extraordinaria. Dios te oye. Dios te oye. Oiga, usted me pasa los papelitos. Yo oro por eso. Pero créame, Dios lo oye a usted tanto como me oye a mí. Somos personas de semejantes pasiones, sujetos a las mismas cosas. Pero nuestro Dios es fiel y poderoso. Entonces póngase en pie, por favor, y dele un abrazo a la persona que tiene a su lado y dígale, Dios no tardará en responder. Dígaselo, dígaselo. Dios no tardará en responder. Dios santo, aleluya. Dios de la misericordia, cuánto gozo, cuánta alegría. Dios no tardará en responder. Dios no tardará en responder. La Iglesia Cristiana Amor, Fe y Esperanza presentó la exposición del poderoso mensaje de la palabra de Dios en la voz de su pastor, Iván Reyes. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén.